En la mañana de hoy nos encontramos con el abogado Alejandro Canónico Saravia. Él es especialista en el área de Derecho Administrativo, además es profesor universitario de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad de Margarita. Bienvenido a 24/7, doctor Alejandro. Por supuesto lo estamos entrevistando el día de hoy a consecuencia de todo lo que ha sucedido durante este fin de semana y desde la semana pasada a partir de la emisión de las sentencias 155 y 156 por parte del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente por la Sala Constitucional. Bueno, es una pregunta, en primer lugar, gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia que tiene la posibilidad de escucharnos y vernos a través de este importante portal de noticias y este vehículo de comunicación. La pregunta que hace es una pregunta muy concreta, ¿no? y a veces no es fácil de responderla también con esa forma de concreción. Lo que sí es cierto es que evidentemente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha dictado unas sentencias muy polémicas que trastocan un poco con el planteamiento constitucional. De allí a que haya un golpe de Estado jurídico o judicial, creo que es cuesta arriba plantearlo. Sin embargo, no hay ninguna duda, y lo reconoció el mismo Tribunal Supremo de Justicia, que cometió un error o dos errores, pues si lo planteamos desde el punto de vista de las dos sentencias, cometió dos errores inexcusables sin duda alguna en la producción de esas dos sentencias que, repito, van en contra del planteamiento constitucional. Recordemos que la primera sentencia, la 155, tuvo que ver con el planteamiento sobre la inhabilidad ¿cómo le explico? Las fórmulas de protección que tienen los diputados a la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus cargos, y la Sala Constitucional llegó a decir que como la Asamblea Nacional se encontraba en una situación de desacato en virtud de las decisiones que había dictado previamente este mismo tribunal, bueno, en ese momento se entendía que los diputados no estaban en ejercicio de sus funciones y por ende no tenían la inmunidad parlamentaria que tienen normalmente ese tipo de cargo. Eso, en definitiva, lo que parte es de un supuesto no cierto, un falso supuesto, como se diría en derecho, que es el tema de la consecuencia que genera un desacato, los efectos jurídicos que pudieran generar un desacato, que es, a mi juicio, el punto más importante que se debe discutir en este planteamiento, porque si revisamos cómo se han desarrollado los hechos y la conclusión a la que se han llegado, nos damos cuenta que no se ha resuelto el problema jurídico que está implícito en este conflicto. Sobre eso le quería preguntar justamente, hasta este momento todas las actuaciones que ha tenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han sido justificadas a través de esta condición de desacato que se le ha impuesto a la Asamblea Nacional. Ahora bien, si los diputados por el Estado de Amazonas, que fueron, digamos, la causa por la cual se determinó este desacato a la Asamblea Nacional, ya pusieron su renuncia, ¿por qué en este momento, desde el punto de vista legal y jurídico, se insiste en que la Asamblea continúe en desacato? Es que no solamente ha sido el tema de los diputados que se juramentaron y posteriormente se desincorporaron de la Asamblea Nacional, sino que también la Sala Constitucional, en un pasaje de aproximadamente 46 sentencias que se han dictado a partir de enero de 2016 hasta la fecha, ha manifestado que hay otras circunstancias donde la Asamblea Nacional ha incurrido en desacato. De hecho, para la Asamblea o para la Sala Constitucional, la directiva de la Asamblea Nacional que actualmente ejerce esas funciones también es ilegal. Para la Sala Constitucional debería ser presidente, por ejemplo, en este momento, o seguir siendo presidente, el diputado Henry Ramos Ariú, por ejemplo. Ahora, repito, lo importante no es solamente las consecuencias que ha generado la Sala Constitucional, sino el tema del desacato. Y es importante remarcarlo, yo creo que ahí sí debemos precisar. El desacato, que efectivamente existe en el ordenamiento jurídico, es una situación que perfectamente se puede verificar cuando alguien no cumple con un postulado o con una sentencia que ha dictado un tribunal de la República, independientemente del tribunal. No solamente tiene que ser la Sala Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, lo importante es determinar cuál es el efecto del desacato. El efecto del desacato no puede llegar a plantearse sobre la base de anular el funcionamiento de un órgano, y mucho menos un órgano del poder público, y menos aún un órgano del poder público electo por el pueblo. El desacato produce dos consecuencias fundamentales que están en la ley. Una es una sanción
de tipo de índole administrativa sobre las personas que no han cumplido con el mandato de la sentencia que ha dictado el tribunal, como puede ser una multa, y por otra parte pudiera generar también una sanción de tipo penal, una sanción atribuible a la jurisdicción penal, que en definitiva sería una privación de libertad por el incumplimiento a la decisión judicial. Pero repito, nunca puede llegar a generarse un efecto al desacato que anule el funcionamiento de un tribunal o de un órgano de poder público, como por ejemplo se está planteando en este momento la anulación en definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional. Ahí es donde está el falso supuesto, que creo que es lo más importante que se debe rescatar dentro de esta discusión, porque muchas cosas se han dicho y a lo largo de los días se dicen cada vez más cosas, incluso hasta por las mismas redes uno recibe información de diferente índole. Pero repito, ahí es donde está el punto central del conflicto, ¿no? De hecho, como el tema del derecho se ha convertido en algo interpretativo, le quería preguntar, hay algunos sectores dentro del gremio de abogados que sostiene que de una u otra manera hay ilegalidad en el momento en el que la Sala Constitucional reversa o de una u otra manera reconsidera los contenidos de la sentencia 155 y 156. ¿Es legal ese reverso que ellos hicieron? ¿Es ilegal? Sí, eso también tiene una explicación de índole jurídica. Existen reglas dentro del mundo del derecho procesal para corregir, sustituir, ampliar decisiones judiciales. Evidentemente que la fórmula que adoptó la Sala Constitucional no es la fórmula más adecuada ni ajustada al ordenamiento jurídico. Ahora, si es posible o no corregir una sentencia, sí, el ordenamiento jurídico, que eso es importante tenerlo claro, le permite al tribunal hacer algunas correcciones de forma, algunas correcciones muy puntuales sobre sentencias que han sido dictadas. La norma específica que le atribuye esa facultad está en el Código de Procedimiento Civil y esa norma indica que es posible hacerlo siempre y cuando las partes que hayan participado en el proceso se lo soliciten al tribunal dentro de unos términos que define la propia ley. Jurisprudencialmente, incluso una interpretación más allá de lo que plantea la norma, se había adoptado, se había permitido que el lapso para solicitar esas aclaratorias se ampliara un poco al lapso de apelación de todas las decisiones. Y también, incluso jurisprudencialmente, hemos visto en otras circunstancias casos donde también de oficio la Sala Constitucional e incluso la Sala Político-Administrativa también ha corregido algunos fallos. Pero efectivamente lo que hizo la Sala Constitucional, para que quede claro, fue también una extralimitación en esa facultad de corrección o modificación de fallos, porque realmente lo que planteó fue una modificación sustancial de la sentencia. Eliminó unos párrafos que eran indudablemente, y al fin y al cabo fue reconocido por el propio tribunal, eran contrarios al planteamiento constitucional, como fue atribuirle competencias al presidente de la República para revisar leyes y sustituir las funciones del Parlamento y autoatribuirse también facultades a la Sala Constitucional para sustituir a la Asamblea Nacional en lo que respecta a la figura del control sobre los contratos de interés público nacional, que era el sentido de la segunda sentencia, ¿no? Alterar el control que se debe ejercer sobre unos contratos que involucran recursos minerales y públicos del Estado. Ahora, en el orden jurídico del debido proceso, doctor Alejandro Canónico, hubo un pronunciamiento, pero a título personal, de la fiscal general de la República, Luis Ortega, y donde ella pues efectivamente reconocía que este pronunciamiento de estas polémicas sentencias era inconstitucional. Ahora, ¿debería haber algún tipo de actuación por parte del Ministerio Público? Sí, por supuesto que toda manifestación de los órganos del poder público debería tener una actuación, una reacción. Si evidentemente la fiscal general de la República considera o consideró que se había incurrido en un error en esa sentencia, se debe aperturar los procedimientos correspondientes para hacer las investigaciones pertinentes. Repito, la actuación de los órganos del poder público y de cualquier funcionario público genera consecuencias. Si el funcionario público, llámese magistrado o cualquier otro funcionario que opere en cualquier órbita del poder público, realiza una conducta, esas conductas son controlables y sancionables si comete algún error o si incluso comete algún daño frente a la esfera jurídica de algún particular.
toda actuación, repito, de los agentes del poder público generan control y son sancionables. ¿Eso qué quiere decir? Que indudablemente se deberían abrir los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades que se generaron por esa situación. También hemos escuchado mucho por las redes decir, bueno, es que si hay un delito, ya el delito se cometió y hay que imponer las sanciones. Sí, pero no sabemos realmente, hasta que no se realicen los procedimientos correspondientes, el grado de responsabilidad de cada participante, el delito que en teoría se habría cometido y las responsabilidades imputables a cada uno de los agentes del poder público. Por ejemplo, y ya te doy la palabra, las sentencias que se han dictado, estas dos sentencias polémicas, no han tenido visualmente un magistrado ponente. Han sido dictados a través de pronuncias conjuntas donde no manifiesta por lo menos quién fue el autor intelectual del fallo. En definitiva, lo asumen todos los magistrados que integran la sala. Y justamente esto se ha ido capitalizando políticamente. Evidentemente, todo este fin de semana vimos a los diputados de la coalición opositora de la Asamblea Nacional haciendo algunos pronunciamientos, algunas manifestaciones públicas, y de hecho anunciaron que justamente esta semana comenzaban algunas acciones para de una u otra manera promover la destitución de todos los magistrados que integran esta sala constitucional. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible? ¿Cuál es el procedimiento jurídico que en este caso cabe para que eso se pudiese dar? Sí, esa sería una de las acciones que se pudieran seguir, generar un procedimiento disciplinario, en este caso ya, en contra de los magistrados que integran la sala constitucional, en donde participa indudablemente el Parlamento, quien puede generar el inicio del procedimiento y tiene además la última palabra en el caso de una destitución, pero esa sustanciación de ese procedimiento debe pasar por el Consejo Moral Republicano, que es importante tenerlo claro. Entonces, hay que cumplir con las fases de índole legal. A veces las personas se desesperan un poco y quieren tener manifestaciones inmediatas o reacciones inmediatas. Estamos un poco hasta poco tolerantes en estos momentos, pero independientemente que hay quienes pueden decir que en Venezuela en este momento no se cumple con el Estado de Derecho, yo creo que hay que cumplir con las fases procedimentales para llevar a cabo unas sanciones o el establecimiento de responsabilidades en estos casos. Repito, procedimientos que puede iniciar sin duda la Asamblea Nacional, pero que no solamente le corresponde realizarlo a la Asamblea Nacional, sino que deben participar otros órganos, en el caso de la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Como hemos visto casos a lo largo de la historia, en la historia reciente de Venezuela, donde se ha llegado al punto de establecer responsabilidades a unos magistrados del tribunal. Bien, agradecemos entonces al abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Alejandro Canónico, quien nos ha ofrecido un análisis jurídico sobre la situación que se ha generado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera las sentencias 155 y 156, en la que de una u otra manera se suprimen algunas funciones y competencias por parte de la Asamblea Nacional. En la Cámara de Vilmer Marcano, yo soy Brenda Salcedo. Para 24/7 Digital, hace tuya la noticia.